Gracias por escanear el código QR y dámosle vida, ¿cierto? Voz al ejemplo 9 del texto. Un coche está acelerando mientras suena su bocina. Inmediatamente después de que el coche adelanta a una persona, voy a subrayar esta parte que es importante. La persona escucha una frecuencia de 966 Hz. 14 segundos después, la frecuencia que escucha la persona ha descendido a 912 Hz. Cuando el coche está detenido, su bocina emite un sonido cuya frecuencia es de 1000 Hz. Esta sería la frecuencia de la fuente. La velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo y nos piden cuál es la aceleración del coche. Bueno, recuerden que la aceleración, ¿cierto? Esto es física 10, es el cambio de velocidad sobre el tiempo. El tiempo lo tenemos porque aquí dice 14 segundos después, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la velocidad del coche en este punto y la velocidad del coche en este punto. Pero aplicando el efecto Doppler, porque fíjense que en este punto dice que el coche adelanta a una persona parada, es decir, se está alejando de la fuente, se está alejando del observador. Por lo tanto, el modelo matemático que se establece es este. La frecuencia del observador, ¿cierto? En el punto 1 va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que multiplica la velocidad del sonido entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente 1, que este es nuestro objetivo. Entonces, fíjense, vamos a reemplazar valores. Este es 966, dice el problema, ¿cierto? La frecuencia de la fuente es 1000, la velocidad del sonido 343 sobre 343 más la velocidad de la fuente 1, que es nuestro objetivo para la primera parte. Aquí pues multiplicamos, fíjense, esta expresión pasa a multiplicar al 966 y luego el 1000 multiplica a 343 para darnos ¿cuánto? 343.000. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense lo siguiente, 966 por 343, esto nos va a dar un valor y al multiplicarlo lo pasamos de este lado a restar, ¿cierto? Entonces, al restarlo nos va a dar ¿cuánto? 11.662. Y cuando multipliquemos 966 por esta expresión, ¿cierto? Pasa a dividir a 11.662. ¿Estamos claros? Estamos aplicando la propiedad distributiva, es decir, que la velocidad del automóvil en este punto corresponde a 12.1 metros sobre segundo. Ahora vamos a la parte 2. Se sigue alejando, ¿cierto? La fuente del observador, entonces es el mismo modelo matemático. Y ahora necesitamos la velocidad de la fuente 2. Hacemos lo mismo, ahora reemplazamos valores, ya no es 966, que ahora es 912. Y eso es igual a 1000, ¿cierto? Que multiplica a 343 sobre 343 más la velocidad de la fuente en el punto 2. Nuevamente 343 multiplica a 912 y el 1000 multiplica a 343 y nos va a dar nuevamente esta misma expresión, 343.000. Nuevamente este multiplica a este valor y ese valor se le resta a este, ¿cierto? Entonces nos queda que la velocidad de la fuente 2 va a ser 343.000 menos 912 por 343 entre 912, porque este 912 también multiplica a esta expresión y luego cuando la multiplica pasa a dividir todo lo que queda de este lado. Entonces nos va a dar 30.184 entre 912. Esto nos da ¿cuánto? 33.1 metros sobre segundo. Ahora sí, apliquemos el concepto de aceleración, que es el cambio de velocidad, es decir, la velocidad en este punto menos la velocidad en este punto, es decir, 33.1 menos 12.1 entre el tiempo que es 14 segundos. Es decir, que esa aceleración corresponde a ¿qué? A 1.5 metros sobre segundo al cuadrado.